Bueno, un saludo muy especial para todos en esta hora de la tarde. Le damos gracias al Señor porque una vez más, estamos en esta cita de culto en casa, dispuestos a buscar, a seguir buscando del Señor, a seguir perseverando en la voluntad de nuestro gran Dios, quien es el que hablará palabras a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. Es importante, y esa es la invitación de esta tarde del Señor, estar atentos, pueblo mío, y escuchar palabra de Jehová, para que sus corazones no se vuelvan a la locura. Bueno, en esta hora vamos a estar orando al Señor, vamos a tener un tiempo de oración. Y quiero que utilicemos en la palabra del Señor. Por favor, le invito a usted donde está en casa. Bendigo a cada uno de sus vidas. Y de verdad que cada persona que se dispone a recibir el culto en casa, porque es un tiempo que Dios hace y permite que, estemos como servidores del Señor, transmitiendo la palabra del Señor, llevando el mensaje de Dios en todo tiempo, cumpliendo con el ministerio. Eso es lo que está haciendo los pastores, las pastoras, al estar transmitiendo la palabra del Señor, cumpliendo con el ministerio de seguir llevando palabra del Señor a la iglesia para que la sigan escuchando, para que se sigan guiando y encaminando por ella. Así que, como Dios nos demanda acerca de cumplir con nuestro ministerio, también hay una demanda para el pueblo de Dios, y es estar atento a escuchar la palabra del Señor para que sus corazones no se vuelvan tras la locura de este mundo. Y vamos a mirar aquí precisamente en Isaías 44. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre los sedientos y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre su generación y mi bendición sobre sus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy el Señor. El otro se llamará de nombre Jacob, y otro escribirá con su mano al Señor, y se apellidará con el nombre de Israel. ¿Qué nos está invitando la palabra del Señor? La palabra del Señor nos está invitando acerca de seguir siendo instruidos por el Señor. Creo fielmente por la palabra del Señor, que el tiempo de escuchar a Dios no ha terminado. Todavía es tiempo de seguir escuchando las palabras del Señor, de seguir dejándonos instruir por la palabra del Señor. Ahora dice el Señor Creador a Jacob, le decía en aquel entonces: yo te redimí y tú eres mío, dice Dios. Yo te redimí a ti y ahora tú me perteneces. Escucha pues, porque yo te redimí y tú me perteneces. Y si tú me perteneces, pues escucha. Está atento a las palabras de mi boca. Está atento a las instrucciones de mi palabra. Está atento a mis enseñanzas, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros oídos no se cansen de oír palabra de Dios, de instruirnos en la palabra del Señor. Vale la pena por un momento
que usted se detenga y pueda decir, bueno, Señor, en estos últimos 8 días que han pasado de vida, los últimos 8 días nomás, creo que me has hablado. ¿Qué le ha hablado el Señor? ¿A qué hemos estado dispuestos de todo lo que el Señor ha venido hablando a nuestras vidas? ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha venido enseñando, nos ha venido hablando, nos ha venido instruyendo? El objetivo de oír la palabra del Señor es, ¿cuál es el objetivo de oír la palabra del Señor? Vivirla, accionarla, ponerla por práctica. Empezamos en el día de ayer precisamente con el libro de Esther y miramos aquí que Esther tuvo que ser una mujer muy ejercitada en la parte de la enseñanza y en la parte de dejarse instruir. En la enseñanza pasada estábamos con el pastor, mi esposo y yo, y él enfatizaba mucho sobre esta parte de tener un espíritu enseñable como lo tuvo Esther. Él enfatizaba mucho sobre cómo Esther estuvo dispuesta a escuchar a Mardoqueo, su tío, quien la había adoptado como su hija. Aunque desde niña huérfana, sin papá, sin mamá, pero un tío decidió adoptarla, instruirla, guiarla, enseñarla, educarla. Y Esther fue una niña que atendió muy bien la voz de su tío y se dejó enseñar y se dejó instruir al punto que nosotros podemos encontrar que llegando Esther al palacio para ser preparada dentro de otras muchas jovencitas y un día ser presentada delante del rey, Esther, a pesar de que ya no era una niña, la niña pequeñita que el tío instruía, le decía siéntese y se sentaba, por favor, compórtate, y se comportaba, siendo ya una señorita. Dice la palabra del Señor que Esther no dejó de oír a su tío Mardoqueo y ella actuaba de acuerdo a la dirección de su tío Mardoqueo. Empezaba ahorita con el texto de Isaías 44, donde el Señor dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Ahora pues, oye. Independientemente de cuánto tiempo vengamos escuchando la voz de Dios, siguiendo la voz del Señor, caminando en la voz del Señor, no podemos permitir que nada vaya a cerrar nuestro oído. No permitamos que nada nos rebele contra la voluntad de Dios perfecto, al cual hemos venido sirviendo y hemos venido siguiendo. Es importante que nosotros nos mantengamos atentos a la instrucción que Él tiene para nosotros, porque Dios hablará palabras a su pueblo hoy, para que su pueblo no se vaya a volver tras la locura del mundo, tras la vanidad de su corazón, tras la esclavitud de sus propios pensamientos. Esther no solamente aprendió a ser obediente en su niñez, siendo una señorita hallada en el palacio. Lo encontramos aquí en Esther. Por favor, acompáñeme. En el libro de Esther, capítulo 1, encontramos, o mejor, en el capítulo 2, versículos 10. Dice, lo leemos por favor desde el versículo 7.
Y él había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y era joven de hermoso aspecto y de bello rostro. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado como su hija. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunidas muchas jóvenes en su casa residencia real a cargo de Hegai, fue tomada también Esther para la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a los ojos de Hegai, y halló gracia delante de él, de tal manera que prontamente le dio atavíos y cosas para la purificación y su porción, dándole también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la pasó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Versículo 10. Esther no declaró su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no le declarase. Qué importante es nosotros ver aquí cómo Esther, siendo una joven, donde está siendo la candidata para ser la novia de un futuro rey, sigue siendo esa niña enseñable, sigue siendo esa señorita que se deja instruir, que se deja guiar, que se deja enseñar. Y esto es importante que nosotros aprendamos y entendamos. En el caso del creyente, no sé cuántos años llevemos en el Evangelio, 5 años, 10, 20, 30, 40, algunos hasta 50, no sé cuántos años. Pero que su oído todavía esté receptivo a las instrucciones del Señor y dejarnos enseñar por Él, dejarnos instruir y encaminar por Él, porque le voy a decir algo. El corazón se vuelve a la locura, y no necesariamente hablemos de la locura de ir allá afuera al mundo, quizás a tomar, quizás a bailar, quizás a corrompernos con cosas terribles. No. Hay personas que, aunque son de la familia del Señor, andan en la vanidad de su mente y andan en las esclavitudes de sus corazones y no están atendiendo a la voz del Señor. Han perdido ese corazón enseñable, ese espíritu dispuesto para ser enseñado por el Señor. Y Esther no perdió eso siendo una joven. Hay un dicho que no es bueno, por ahí lo dicen. Los muchachos se dejan enseñar y ya cuando cumplan sus 18 ya, no, eso no es así. Un hijo debe tener un espíritu enseñable, que siempre se deje aconsejar, se deje guiar, se deje encaminar, reciba los buenos consejos. Mire qué maravilloso es. Yo en mi experiencia, en mi edad, en los años que llevo de convertida, de casada, y todavía el Señor me enseña. Todavía el Señor guarda mi corazón de volverme a la locura, y no a la locura por allá precisamente de andar extraviada, como lo que muchos llaman extraviados. Hay personas que ya se extraviaron en su manera de pensar, ya no tienen en cuenta la palabra, andan en su orgullo, andan otra vez en su manera de parecer. Y cuando esto sucede, hace que el matrimonio naufrague, hace que la vida, que la posición que está ocupando, ya sea en el hogar, ya sea en un empleo, ya sea en lo social, en lo mismo espiritual, se empieza a deteriorar precisamente porque dejamos de tener un espíritu enseñable. Pero Esther fue una niña que, a pesar de su edad, siendo ya una señorita, estando de candidata y preparada para ser dentro de muchas mujeres, o sea que no era una niña, ni era una adolescentica por ahí de 12 ni de 13 años, era una jovencita, todavía respetaba y honraba a Mardoqueo, su tío. Primero, creo que Esther no tendría razones para honrar a Mardoqueo, como muchos dicen. Es que él no es mi papá, es que ella no es mi mamá para que me mande o para que me diga lo que tengo que hacer.
Pero resulta que aquí la vida de Esther no se trataba de si fuera el papá o no lo era. Ella lo amaba y lo honraba porque quizás Mardoqueo estaba dando lo mejor de él. Trabajaba, le llevaba a su mercado, le compraba su ropita, le daba su alimento, la instruía, la educaba, la llevaba a una escuela. Quizás estaba atento a sus necesidades básicas, ¿no? Pero hoy en día sucede de que hay hijos, hay personas que quizás están conviviendo en pareja y de pronto uno de los dos llegó con hijos a esa relación de pareja, sea él o sea ella. Y los hijos están ahí con un ejemplo. Hay hombres que se casan y ya tienen sus hijos. Y de pronto esa mujer dice, bueno, yo la acepto con sus hijos. Y está ahí en la casa. ¿Cuál es la tarea de ella? Les lava ropa, les prepara comida, les sirve, organiza casa, hace las funciones de una mamá. Pero al momento de ella quizás ponerle una orden a ese hijo, a esa persona que está ahí. Ya, y si no, es que usted no es mi mamá para que me mande, no, es que usted no es mi papá para que me venga a decir lo que yo tengo que hacer. Pero parece que al momento de darle la comida, de tenderle la cama, de comprarle las cosas y darle sus atenciones, ahí sí es la mamá, pero al momento de exigencia no. Y eso hay que tener mucho cuidado porque hay muchos problemas acerca de esto. Muchas parejas, en otros casos es que ella es la que se casa y cuando ella consigue su pareja, de pronto su pareja no tiene hijos, pero ella sí tiene sus hijos y llegan a esa convivencia en la misma casa. Y entonces encontramos que los hijos de la esposa en la cual llegó no respetan a ese hombre como de pronto su papá, como la cabeza de ese hogar, como el hombre que está proveyendo, que está haciendo la tarea del papá, de comprar el alimento, proveer la vivienda, suplir esas necesidades que de pronto su papá no se las dio, pero que al momento de exigirle algo, ahí sí lo primero que sale es que usted no es mi papá para que me venga a mandar. Y a veces las mujeres también ayudan y dicen, no, sí, es que usted no tiene por qué mandar sobre él, de eso me encargo yo. No debe de ser así. Mire que hay algo que nosotros debemos. Ahora, esto lo estoy hablando, pero dentro del buen sentido de la palabra. No estamos hablando de que si yo soy la madrastra, los términos que usan allá afuera, si yo soy la madrastra, entonces hago lo que quiera con ese pelado porque no es mi hijo. O el papá, como es su padrastro, entonces ahora lo trato como quiera. No, le estoy hablando de que primero, Mardoqueo fue una persona de testimonio, una persona correcta, una persona puesta en su lugar, una persona... Pero cuando él exigía algo a Esther, Esther acataba la orden. Y es importante porque hoy en día aquí esta palabra nos habla acerca de que si el caso suyo es estar realizando la tarea de padrastro, lo que se llama el padrastro, o la tarea suya es la tarea de la madrastra, usted debe saber que debes comportarte como una mamá. Si aceptaste a ese hombre con ese hijo, con esos hijos, o aceptaste a esa mujer con esos hijos, debe ser que para usted, para esos hijos, debe ser como un papá, una mamá, que los quiere, los respeta, y que al momento de ver algo, pues creo que tiene todo el derecho de hablarlo y de hacerlo saber, ¿verdad? Con amor, con respeto y con autoridad, debe hacer y debe tener el respaldo de ¿quién? De su pareja. Aquí yo no veo a una Esther rebelde, una Esther que diga, mira, qué pena tío, pero yo ya tengo mis 18 años y yo ya estoy aquí, usted ya no necesita decirme qué debo hablar o qué debo... No. Sencillamente la palabra deja ver al escritor por el Espíritu Santo de Dios que queden estas palabras escritas en la Biblia, donde acerca de lo respetuosa que es. Y eso nos enseña que los hijos deben ser respetuosos a los padres. Uno nunca puede decir que va a amar a Dios que no lo ve cuando pasa por encima de los papás. Porque dice el Señor, si no amamos al que vemos, pues mucho menos vamos a amar al que no vemos, ¿no? Si no respetamos a los que vemos al frente, pues mucho menos vamos a respetar al que no vemos. Y esa es la gran verdad. En el caso de los hijos que sí son biológicos, también es bueno que entiendan que hay que enseñarles de que ellos el respeto, la honra por sus papás es muy importante para que les vaya bien. Yo admiro a esas mamás grandes que no son metidas de los hogares, pero son mamás que llaman a sus hijos y les hacen ver. Le hacen ver, quizás sus hijos ya tienen mujer, tienen esposa,
y le dice, bueno, mijo, usted tiene que ser un buen esposo, ame a esa mujer que Dios le dio, respétela, trátela bien, mujeres consejeras, esas mamás que están ahí. Eso es muy bueno hacerlo, eso es muy bueno, no que se metan que en una forma de intrometida, no, pero sí en una forma de enseñanza, de instrucción, de aconsejar, que eso fue lo que hizo Mardoqueo. Mardoqueo, a pesar de que ella ya estaba en otra etapa de su vida, Esther le dijo, él le había dicho, por favor, no vaya a declarar usted de qué nación es. Vaya, haga lo que tenga que hacer, quédese callada. En cuanto a esa parte, no mencione nada, deje que Dios tome el control de las cosas. Y dice la palabra que ella había acatado la orden de Mardoqueo. Por otra parte, esta enseñanza quiero que sea muy bien entendida y muy bien comprendida. ¿Por qué? Porque tampoco significa de que hay personas que abusan de su posición de autoridad y someten a hijos, a hijas, hijastros o hijastras a cosas terribles, perversas, corrompidas de acuerdo a su corazón, entonces que ellos tienen que hacerle caso. No, estamos hablando de una obediencia, de una sujeción que va de parte y parte, respetando y honrando la palabra del Señor, respetando, honrando nuestros propios cuerpos, y respetando y honrando a nuestro prójimo como Dios lo enseña, sin hacer nada indecente ni cosas indebidas. Eso es muy importante que quede muy claro. ¿Por qué? Porque hoy en día encontramos que la posición de autoridad ha caído en un abuso tan terrible, donde somete a hijos, somete a sobrinos, somete a personas a hacer cosas tan degradables y tan de puro degenero del mismo diablo, y que porque son autoridades, que porque les dan la comida, porque entonces tienen que acceder a una serie de situaciones que no tienen por qué ceder. No, no somos llamados. Así nosotros tengamos una posición de autoridad físicamente, espiritualmente o dentro de la familia, eso nunca Dios lo va a aprobar. Aquí estamos viendo un tío de ejemplo, un tío que teme a Dios, que ama a Dios, que honra al Señor y por consiguiente nunca el respeto a una niña. La ha adoptado como su hija. Entonces vemos aquí acerca esa parte de la sujeción. En estos tiempos la iglesia debe seguir, cualquiera sea su edad, debe seguir muy atento a las instrucciones de Dios. Hoy no es tiempo para decir estoy aburrido, estoy cansado de este encierro, ¿hasta cuándo esto? Y entonces vamos a empezar a salir en nuestras fuerzas, en nuestras palabras, en la corrupción de nuestra mente o de la misma naturaleza pecaminosa. No, el llamado de Dios es que como iglesia, no importa cuántos años tengamos de seguir el evangelio, de estar caminando con Cristo, entendamos que Dios siempre hablará palabras a su pueblo. Dios siempre hablará y tendrá algo que decirle a usted y tendrá algo que decirme a mí. Por consiguiente, es importante que nos dispongamos siempre a escuchar la voz de ese amado Padre que nunca ha hecho nada malo contra nosotros. Antes, al contrario, sabemos que todo este tiempo de degenero, de todo este tiempo de confinamiento y de situaciones que han venido presentándose, Dios, en cierta manera, hay cosas que las va a permitir. Pero ¿sabe qué? Hay algo. Tendrá palabra del pueblo todos los días. Tendrá una instrucción para Él tendrá una instrucción para mí, para que no me vaya a ir tras la locura del mundo, tras la locura de mi corazón. Y esto sí es importante que nosotros entendamos. Cuando nosotros miramos aquí en la palabra del Señor, Él dice en su palabra que es importante estar escuchando las amonestaciones del Señor. Aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, en el versículo 1 dice lo siguiente: Ahora pues,
oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Señor Dios de vuestros padres te da. ¿Qué el Señor está hablando aquí? Le estaba hablando al pueblo y le estaba diciendo, oye pues, Israel, recuerda, yo te redimí, yo te tomé, mío eres tú. Ahora está atento a las instrucciones. Esther, como llamada a ser una de las candidatas, aparentemente en el comienzo, una de las candidatas para ser elegida como una opcionada, elegida como esposa del rey. Ella estaba llegando a un palacio, pero no a hacer la vida de ella como ella quería, sino que allá habían instructores. La palabra de Dios dice que Esther fue puesta al guarda de las mujeres. Hegai era un eunuco. Un eunuco es una persona que está determinada para siempre su vida vivir. Él no necesitaba de mujeres. Tampoco era que le gustaran los hombres. Sencillamente era un eunuco. Para él disfrutaba su vida solo. No tuvo nunca ese tipo de necesidades. Pero él era encargado de enseñar, de educar, de preparar a todas esas mujeres a ver por cuál se decidía el rey. Pero lo que más llama la atención aquí de la instrucción es por qué es tan importante y por qué Dios dice, oye, oh Israel. Porque resulta que aunque Esther llega allí al palacio, ella halla gracia ante Hegai, ante el guarda de las mujeres, ante el instructor. ¿Y usted por qué cree que halló gracia? Porque él era el que la estaba guiando. ¿Quién podía conocer los gustos del rey? ¿Quién sabía cómo al rey le gustaban que las mujeres hablaran? ¿Quién sabía cómo el rey le gustaba la forma de expresarse, de hablar, los modales en una mujer? ¿Quién sabía los gustos del rey? ¿Cómo le gustaba el vestido en su novia, en su esposa? ¿Cuál era la forma de vestir que a él le agradaba en una mujer? ¿Cuáles eran los toques que se hacía? ¿Cuáles eran las alhajas, los accesorios que utilizaba? ¿Quién sabía los gustos del rey si no era el guarda de las mujeres? Él estaba siempre al lado del rey. Él había preparado por toda la vida, había preparado las mujeres para el rey. ¿Quién más iba a saber los gustos del rey si no era él? Así que dice la palabra que esta mujer dijo, esta mujer cuando llegó allí al palacio, a pesar de que tenía que escuchar las instrucciones de un empleado del palacio, no eran necesariamente las palabras del rey, eran las palabras del instructor del palacio. Y dice la palabra del Señor allí que sencillamente ella se dispuso a ser instruida por Hegai. Esto que Hegai dijo, esta mujer, me gusta esta mujer, porque prontamente le dio atavíos, prontamente buscó especies para empezar a tratar la piel, prontamente buscó el mejor lugar de la casa en ese palacio para que estuviera Esther juntamente con otras doncellas. ¿Usted por qué cree? No creo que hubiera llegado Esther a decir ella, yo sé lo que me voy a poner, yo sé lo que me voy a aplicar, yo sé lo que me voy a hacer, yo sé a qué horas me acuesto, yo sé a qué horas me levanto. No, ella no pudo llegar allí en esas. Ella era una mujer muy atenta a las instrucciones de Hegai, el sirviente de aquella casa del guarda de las mujeres. La comida, las bebidas, todo, ella tenía que estar muy esto. Y ahora, por eso el Señor dice, ahora pues, oye, oh Israel, ahora el Señor nos dice, oye, tú eres mi hija, yo te redimí, yo te tomé. Hegai le está diciendo a Esther, mira, usted vino aquí a este palacio para ser la futura del rey.
Yo me imagino a Esther hablando con Hegai y Hegai diciéndole, bueno, Hegai hablando. Y entonces Hegai diciéndole, pues no, aquí entraba la una, entraba la otra, llegaba la una, llegaba la otra. Y quizás la una pensaba en un vestido, la otra pensaba en... Bueno, cada una pensaba en una cosa diferente. Y Esther sencillamente se puso a hablar con aquel hombre que era el encargado de ellas, y empezaron ahí a hablar, empezaron ahí quizás a platicar los dos. Y yo me imagino a Esther que llegó a la conclusión y dijo, ¿sabes qué? De aquí en adelante usted es el que me va a decir qué me aplico, qué me hago, qué me pongo, qué no me pongo, qué me quito. Lo que usted me diga de aquí en adelante, eso voy a hacer. Eso fue lo que hizo que esta mujer hallara gracia delante de Hegai. Y las otras no, las otras dirían, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y no se trataba de eso. Mire, Esther llegó al palacio a ser encerrada y a ser tratada. Tratada para ser preparada para estar delante del rey. La iglesia de Cristo no se le puede olvidar. Pase por las circunstancias que pasemos, no se nos puede olvidar que nosotros estamos aquí siendo preparados para un día estar con el Señor. Nosotros aquí estamos de paso, estamos aquí. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Ahora pues, oye, Nubia, Marta, Gloria, Carlos, Juan, ponga su nombre acá. Oye, está atenta a oír, déjate instruir, déjate enseñar, déjate capacitar. Le estaba diciendo aquí, ¿verdad? Déjate enseñar. Proverbios capítulo 7. Miramos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 7, versículo 54. Nos dice así la palabra del Señor. Wow. Proverbios capítulo 7. Vamos a mirar lo que nos dice el Señor. 7:24. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte a sus caminos tu corazón, no yerres en sus sendas. ¿Qué dice el Señor? Cuidado. Ahora pues, hijos, recuerdan que yo los recibí por hijos y ahora soy su padre. Si hay confinamiento, si hay encierros, si hay esto, si hay situaciones, escuchen por favor. Tengo palabra para usted, tengo instrucciones para ustedes. Está diciendo el Señor. Y Esther llegó a seguir siendo enseñada. ¿Cuántos estamos siendo enseñados? ¿Cuántos seguimos honrando las enseñanzas de nuestros pastores que nos enseñan la palabra? ¿Cuántos seguimos dispuestos llegando a la hora del culto en vivo? ¿Verdad? Sí, de culto en vivo. Y decir, Señor, ha preparado una palabra para mí, voy a sentarme, voy a escuchar esa palabra porque Dios va a hablar a mi vida, me va a enseñar, me va a instruir. ¿Verdad? En este tiempo, desafortunadamente, usted no es así. Y dele gracias a Dios por no ser de las personas que voy a mencionar ahorita. Pero por este tiempo, muchas personas no están recibiendo las enseñanzas de ese Padre espiritual que Dios les puso acá en la tierra. No nos dejamos enseñar, no nos dejamos instruir. Y quizás esa es la situación de muchos en estos últimos tiempos. Hay confusión, hay tragedia en sus corazones, hay cargas. Dicen, ya no puedo más con esta vida, ya no soy capaz. No sé qué va a pasar si esto no termina. ¿Sabe por qué?
porque no estás recibiendo la instrucción del Señor. Las palabras del Señor son espíritu y son vida a los que la hallan. Si usted y yo no nos sentamos a escuchar las instrucciones del Señor, nos vamos a morir. Y no nos vamos a morir de la pandemia, de un COVID-19, no, vamos a morir de la pandemia espiritual, porque hay descuido espiritual. No hay esa lectura de la palabra, ese tiempo de devocional para con el Señor. Y eso fue lo que Esther ya dejó de estar en casa con su tío Mardoqueo para llegar a un palacio y seguir sometiéndose a las instrucciones del palacio para llegar a ser la primera mujer del palacio, la primera dama, la reina, esposa del rey. Toda persona que quiera ser grande debe ser instruida, debe estar atento, muy atenta a las enseñanzas. El Señor le hablaba y le decía: ustedes van a poseer la tierra que el Señor le prometió a vuestros padres, ustedes la van a poseer. Mire, los padres de Esther murieron, pero Dios no abandonó a Esther. Dios estaba encaminando a Esther a un propósito que quizás no había podido llevar a cabo con la vida de sus padres. Pero el plan de Dios no terminó. Esto es como cuando yo leo el texto de la palabra que dice la palabra: y murió Moisés, y se apesadumbró el pueblo, y Josué empezó a llorarlo, y el Señor le dijo: hijo, levántate, porque tú vas a entrar a este pueblo a poseer la tierra que yo les prometí que les daría por heredad. Muérase quien se muera, Dios tiene planes y proyectos para cada uno de nosotros, y la tarea suya y la tarea mía es estar en las instrucciones de nuestro Padre, porque sus proyectos no se detienen. Pase lo que pase, Él no detendrá sus proyectos. Lo que sí puede hacer que se hagan las cosas difíciles y complicadas somos nosotros, si no nos disponemos a oír las instrucciones del Señor. Y por eso encontramos aquí en la vida de Esther, y dice que ella siguió allá en ese palacio, como si en la misma sujeción a su tío Mardoqueo. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo iba a Esther y cómo la trataban. Y como llegaba el tiempo de cada una de las jóvenes para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses de preparación, 12 meses de confinamiento. Allá sí había un confinamiento, allá sí había un encierro, porque las que eran tomadas allá para ser preparadas como el rey, las tomaban, las sentaban, las encerraban en esa casa y a prepararse en todo. Y no podían estar saliendo. Dice que llegaba el tiempo de cada una de las jóvenes para venir al rey Asuero al cabo de haber estado 12 meses conforme a la ley de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus purificaciones. 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con ungüentos aromáticos y femeninos. 1 año no tenía acceso al rey, sino que sencillamente tenía acceso a recibir instrucciones, órdenes, quizás prohibiciones de algunas cosas, correcciones en otras, instrucciones en otras. Y estaba confinada por 12 meses, solamente en preparación. No, es que yo ya quiero ir ante el rey. No, olvídate que me va a quedar 12 meses. No, deja ahí, lléveme ya, y si no yo me voy. Ah, no, son 12 meses.
¿verdad? Y todas las circunstancias, bendito sea Dios, que Dios nos permite, es para ello. Es para purificar nuestras vidas. Es para romper ataduras de nuestra vida. Esther, una persona, ella podía ser muy linda de cara, muy linda de cuerpo, pero ella necesitaba adquirir modales, necesitaba adquirir conductas, necesitaba adquirir otra serie de cosas que necesitaba aprender allá, ¿verdad? Mire, usted puede estar hoy en día en los caminos del Señor y decirme, yo no soy mala. Oiga, pero es que yo no soy malo con nadie, lo único que hago es hacerle el bien a los demás. Y pensamos que por eso no tenemos necesidad de ser tratados por el Señor. Pensamos que como no hacemos lo malo que otros hacen o nos han hecho, entonces no necesitamos ser tratados por el Señor. Pero déjeme decirle que sí. Necesitamos de igual manera el trato de Dios. Porque hay cosas que Dios necesita ser glorificado Él y nosotros estamos agarrados de muchas cosas. Alguien me decía, pastora, déjeme decirle que yo lo único que he sido es una buena mujer. Fui voluntaria en la Cruz Roja, trabajé durante la época de Pablo Escobar, que no había sino heridos por toda parte. Me tocaban la puerta a la 1 de la mañana, a las 12, a las 3 de la mañana, sangrando. Y yo, hágale el bien a los demás y ya, y váyase. Y ella estaba pasando por una situación donde el esposo, la familia de todo el esposo la aborrecía a ella, el esposo mismo terminó aborreciéndola. Los hijos tienen bastantes dificultades y ella decía, es que yo no he hecho sino el bien a todo el mundo, no entiendo por qué. Y yo le decía, hay un espíritu inmundo que hace males y usted tiene que entender eso, porque mientras usted se siga justificando en lo buena que es usted, Satanás va a usar eso para destruirla, llenarla de un espíritu de autoconmiseración. Pero si usted entiende y le permite a Dios ser instruida en la palabra, usted va a entender muchas cosas y va a aprender contra quién es que usted realmente tiene guerra. Ella me decía, con el único que tengo problema y es que no lo soporto es con uno de los yernos. Y yo le decía, el problema no es con él, el problema es con algo que está influenciando la vida de él. Pero usted, y empezaba a hablarle, a enseñarle, y ella volvía otra vez a lo mismo. Yo le decía, usted tiene que entender y permitirle al Señor que obre. Hay cosas que hay que aprender directamente de parte de Dios. Usted no solamente tiene que llegar a Cristo a dejar malos modales. Hay gente que tiene una conducta estupenda, ¿no? Usted los ve y esos tienen una conducta admirable, pero no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu de Dios, no tienen la vida espiritual. Necesitan recibir un tratamiento para que les sea revelado. Necesitan que Cristo les sea revelado a sus vidas, ¿verdad? Y si usted ha llegado a Cristo y usted dice, no, lo que yo tengo no es tan grave, no es tan malo, déjame decirle que tendrán que pasar cosas para que usted pueda lograr entender que a eso que usted no le llama malo, tiene que llegar a verlo desde la perspectiva de Dios, que está mal y que tiene que ser cambiado. Y eso no es fácil. Eso es duro, porque eso es Dios tumbándole a uno cosas que adquirimos. ¿Usted cómo cree? Yo no me imagino a Esther caminando como una reina. Yo no me imagino a Esther con una libertad de una reina. ¿Quién la había enseñado? Si era una mujer de Dios, tenía muchas cosas a ganar, pero tenía una parte que aprender. Había una parte en la cual ella debía de ser instruida. Usted y yo tenemos instrucciones por unas cosas. Usted puede hacer una lista y decirme, pero mire, yo soy esto, yo soy aquello. Déjame decirle que yo también le puedo hacer una lista y decir, es que mire, yo soy esto, yo soy aquello. Y el Señor me va a decir, sí, pero hay otras que usted vas a aprender. Vas a aprender de mí otras cosas que usted no conoce. Y en cada uno en diferente manera, porque no todos somos iguales.
Cada uno podemos decir, yo soy bueno en esto, usted me puede decir, yo soy bueno en esta, otro en otra casa me puede estar diciendo, no, pero es que yo no tengo esto, no, pero es que yo no soy como fulano. Siempre habrá algo que aprender de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que Dios está hablando. Y Esther estuvo dispuesta a ser enseñada. Por favor, déjame decirle que para ser enseñados, la edad no se ha terminado. Hay personas que son muy maduras, muy adultas, no maduras, muy adultas, y dicen, yo ya aprendí lo que tenía que aprender. En Cristo estamos aprendiendo todo el día, todos los días. En Cristo nosotros debemos de estar dispuestos a escucharlo a Él, la instrucción del Espíritu Santo, porque tenemos un cuerpo que nos puede volver a la locura, nos puede volver al extravío, nos puede volver a que nos apartemos del Señor. Y hay que recibir esas instrucciones. Así que recibió 12 años. Hay personas que podrán decirme, mire, lo que ha sido esta pandemia me ha causado esto, eso ha sido un problema por aquí, eso ha sido un problema por allí, esto. Déjeme decirle que si vamos a la presencia de Dios y lo exponemos delante del Señor, el Señor tendrá una palabra para ti. Si hay algo en mi vida que me está perturbando de esto y voy a la presencia de Dios, Él tendrá una palabra que instruirme. Él en su palabra me va a enseñar, me va a instruir. Él no está preso, Él está presto. Solamente ve a donde Él. Ve y escóndete. Que no te llaman de la empresa, que no te llaman de tal parte, que no pasa esto, que no pasa aquello. Ve y hablas con Él. Tenemos al Espíritu Santo. Hegai en cierta manera viene a ser como la obra, el trabajo del Espíritu Santo que Él hace. ¿Sí? Y resulta que escuchar al Espíritu Santo es cuestión de personas pacientes. El Espíritu Santo, si no lo aprendemos a escuchar, puede ser atropellado. Hegai podía ser tenido en poco por las mujeres del palacio. Usted es sirviente nomás. Yo puedo elegir que usted sírvame y yo elijo qué me como. Usted póngame la ropa, yo decido qué me pongo. Usted póngame los accesorios, yo soy la que decido qué me pongo. Y pasarlo por alto a Él, ¿verdad? Mire, así es Dios. Dios nos da la palabra. Oímos la voz del Espíritu por la intuición. Él nos habla. Nos dice, mira, haz esto, mira, haz aquello. Pero como Él es tranquilo, como Él no es imponente ni es autoritario, yo me lo puedo pasar por encima. Sencillamente tengo la voz del Espíritu y tengo la voz de mi alma. Y la voz de alma va a superar la voz del Espíritu. Y termina el Espíritu por allá arrollado. Y termina mi alma funcionando, mi carne hablando. Mi dolor manifestándose. Mi amargura, mi irritabilidad, mi enojo. El machismo. La cultura predominando todavía. ¿Verdad? Entonces, no se trata de eso, se trata de aprender, de seguir siendo instruidos por el Señor. Oye pues, ¿cuál era la promesa? Voy a terminar con esta promesa de Isaías 44 que la empezamos leyendo. Mire que dice Isaías 44, reciba por favor esta promesa en medio de su desierto, en medio de su aridez. Dice, ahora pues, oye, escribamos nuestro nombre, yo voy a escribir el mío, ahora pues, Nubia, escribas el tuyo ahí. Siervo mío, sí Señor, soy tu sierva. ¿Cuántos podemos decirle al Señor, soy tu sierva, soy tu servidora? Estoy intercediendo, estoy evangelizando, estoy pastoreando, estoy profetizando, bueno, cual sea su labor. Yo te escogí, sí Señor, estoy aquí por tu gracia, por tu bondad, porque me amaste, porque lo diste todo por mí. Podemos responderle a Dios, ¿verdad? Versículo 2, Isaías 44, estamos en Isaías 44, vamos a leer el versículo 2.
Así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te dice, yo te ayudo, no temas. ¿Qué dice el Señor? Yo te ayudo, no temas. Sierva, siervo mío. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Ahora pues oye, dice el Señor. Yo te he tomado, tú eres mío desde el vientre. Te he tomado, eres mío, eres algo especial. No temas. No te impacientes. No te angusties. No te desesperes. Yo soy una que a veces le hablo a mi esposo y le digo lo que yo pienso. Le digo, mira, le voy a decir lo que yo estoy pensando. Estoy pensando en cuanto a esto o en cuanto a si es una persona, una situación. Le digo, mire, yo estoy pensando esto, esto y esto. No sé si es de mi carne, no sé si es por el temperamento que manejo o no sé si es... Le doy las explicaciones. Y como mi esposo es muy sabio mi esposo tiene temor de Dios en su vida diaria. Él me dice, y cuando yo lo escucho a él, yo digo, escucharé al Señor que me hable. ¿Sí? Yo les pongo esto, no sé, eso que estoy pensando, pienso así, siento las cosas así, y pues la verdad, así me siento, pero pues no sé de dónde vendrá. No digo que es de Dios porque no puedo decir que es de Dios. Y él, como no tiene pero, me dice, usted, tenga cuidado porque uno, en una ocasión me dijo, tenga cuidado porque muchas veces por la forma de ser de nosotros pensamos de acuerdo a nuestra forma de ser. Y no podemos juzgar, no podemos perder el temor de Dios a través de esos pensamientos o esas actitudes que hay en el corazón de nosotros. Wow, ¿cierto? Instrucciones del Señor, reprensiones del Señor, llamados de alerta de parte del Señor para que tengamos cuidado y no perdamos el temor de ¿quién? El temor de Dios. Yo te escogí, tú eres mío, yo te escogí, yo te redimí, sí, es que yo soy la redimida del Señor, soy el redimido, Él me compró. El diablo no me toca decir, dice, sí, pero yo te voy a instruir, te voy a enseñar. Sigas poniendo oído para enseñarte, sigas siendo atento para escucharme. Óigame atentamente a lo que yo te habla y haga lo que te mando. ¿Sí? Y mire cuál era la promesa hermosa que le estaba dando el Señor a Jacob. Yo derramaré aguas sobre los sedientos. Si algo tenías, Esther, era sed de aprender. Era sed de ser la privilegiada, de estar al lado del rey. Yo creo que una de los anhelos más grandes que usted y yo debemos de tener en medio de pandemia, de encierro, de lo que sea, es el deseo de estar al lado del Señor, es el deseo de escucharle, de aprender, de que Él sacie mi vida, de que Él sacie mi alma, sacie mi casa, sacie mi familia, me sacie a mí misma, con su presencia, con su palabra, con su Espíritu Santo. Esa era la sed. Ella tenía sed, ella tenía anhelo de estar al lado del rey. Ella no fue por más. En este caminar con el Señor y en medio de estos tiempos, no pierda su verdadero propósito de estar en el Señor. Y es escucharlo, es escuchar su voz, es vivir atentamente a lo que Él te dice. Él le estaba diciendo a Jacob, yo derramaré agua sobre ti porque eres un sediento. No has dejado de amarme, sigues siendo mi siervo, sigues siendo mi sierva. Te guardas de hacer lo malo, te guardas, te abstienes de amistades, te abstienes de deseos pecaminosos, te abstienes de hablas, de conversaciones contaminantes. Tú te abstienes. Yo veo que tú tienes sed de mí, veo que estás luchando, pero voy a derramar aguas en tu desierto, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y sobre tu renuevo. ¿Sabe qué es un renuevo? Mire lo lindo de estar siempre ahí con el Señor. Por eso, mire, apague esos dardos del diablo en su mente, o esas bocas que se abren como leones
de oradores que vienen a decirte, ay, ¿cuántos años llevas de cristiana? Ay, ¿y cuántos años llevas esperando en Dios? Ay, ¿y cuántos años? Mire, esa es la misma voz del infierno. Le voy a decir por qué. Porque cuando yo le sigo sirviendo a Dios en medio de mis dificultades, en medio de mis adversidades. Me gusta esa canción que dice, cansado del camino pero sediento de ti. Nosotros a veces tenemos guerras, batallas, situaciones cuando no son, digo el apóstol Pablo, cuando no son luchas de adentro de nosotros, son luchas con lo de afuera. Pero cualquiera que sea eso, Señor, aquí estoy, tengo sed de ti, tengo sed de su presencia, yo te necesito, Señor. Cansados pero sedientos de su presencia, anhelándolo a Él. Cada día Él dice, como eres un sediento, voy a traer un renuevo de vida. Tú estás pensando que vas a morir, ahí no vas a morir. Te voy a dar un renuevo. Van a brotar cosas nuevas de mí sobre tu vida. Eso es lo que dice Dios sobre ti cuando estamos ahí en el Señor. Voy a darte un renuevo. Usted sabía que una mata cuando ya se pone fea, seca o vieja, para que te la cortan. ¿Y sabe qué hace el labrador? Esperar que ella vuelva y crezca. Vuelvan y le salgan hojitas, le salgan los cogollitos, vuelva y crezcan. Pero ¿sabe qué? El labrador dice, uy, esta mata está hermosa. Mírela cómo va. Me imagino las cosechas. Eso es lo que hace Dios. Quizás ha estado seco, quizás ha estado abrumado, quizás ha estado perturbado por muchas cosas, pero la promesa de Dios, yo veo que tú me buscas, me oras en la madrugada, me buscas en la noche, no ves la hora, el momento, el espacio de poder irse a buscarme. Yo veo tu sed, veo tu servicio, veo tu amor, veo tu esfuerzo por querer recibir de mí. Yo voy a traer un renuevo sobre ti y voy a traer un derramamiento del Espíritu sobre tus hijos. Esa era la promesa, esa es la promesa del Señor. Anhélalo, anhélalo. La palabra de Dios dice que los discípulos en el templo de la Hermosa no se movieron. Los que iban con el propósito no se movieron. Cuando uno lee el libro del historiador, de la historia de los Hechos de los Apóstoles, subieron una cantidad de personas, pero cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo no había ni la mitad de la gente que había subido a ese templo a esperar el derramamiento del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque tardó 10 días en venir el Espíritu Santo. Como promesa en ese tiempo. Yo me imagino que al día segundo ya uno dijo, yo tengo oficio, al día tercero otro dijo, yo creo perdiendo el tiempo, al día cuarto otro dijo, yo ya estoy cansado, eso no va a pasar nada por aquí. Bueno, y en fin desfilaron, pero solamente los que esperaron hasta el momento del derramamiento fueron transformados y empoderados por el poder del Espíritu Santo. Hoy estoy aquí para decirte, no te rindas en buscar el empoderamiento que el Espíritu Santo tiene para ti. No te rindas, no te rindas. Yo sé que a veces estás cansado, a veces tiene lágrimas, a veces siente que no puede, pero dígale, Señor, tengo sed de ti. Y lo que no cambian los hombres y lo que no puedo cambiar yo mismo, lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia. Aleluya. Gloria a Dios. Brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y este dirá, yo soy el del Señor. Y el otro dirá, o el otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano al Señor y se apellidará con el nombre de Israel. Eran todas las bendiciones incalculables que Dios tiene para usted y para mí. Así que ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos, levanta tus manos y dígale, Padre, gracias, yo recibo esta palabra, Señor. Yo creo, Señor, que en medio de mi desierto, Señor, en medio de todos estos desiertos, Señor, hay un renuevo. Para Esther, de entrada en el palacio, fue una exposición a ser transformada y regenerada.
Y usted y yo también estamos en las manos de nuestro gran Rey. Y el Espíritu Santo se encarga de decirnos qué hacer, cómo hablar, cómo actuar para estar en la primera, como primeros ante nuestro gran Rey todos los días. Padre, yo te adoro y te alabo. Padre, yo te adoro y te alabo y te engrandezco en esta hora, Señor. Y te doy gracias por tus hijos. Te doy gracias por tu iglesia, Señor. Esta palabra no vuelve vacía, Padre. Esta palabra ya mismo está produciendo un renuevo, está produciendo un cambio, está trayendo esperanza, está trayendo vitalidad a su espíritu, está trayendo rompimiento a lo que lo ataba, a lo que lo había encadenado. Ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se sueltan cadenas, se sueltan ataduras, se pudren yugos ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Dígale: Padre, recibo la promesa. Mis hijos son llenos del Espíritu Santo. Mis hijos son la generación bendita y poderosa en esta tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, oro para que esta promesa abrace, Señor, a los hijos, a los nietos de Blanca, Señor, que ha llamado a pedir oración por ellos, Señor. Los hijos de Janet, Señor amado. Los hijos, Señor, de Lugola, Señor, sus nietos, Padre precioso, Dios del cielo. Señor amado, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Los hijos, Señor, las hijas de María, Señor, de Envigado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Oh Espíritu Santo, se expanden las aguas de la palabra, reconfortando el corazón, libertando el espíritu de aquellos que estaban bajo cautividad, Señor. En el nombre de Jesús se rompen reas ahora. Los hijos de luz, Señor, ahora. Desata la promesa ahora. Así estén contigo, si están lejos de ti, si están en otro país, dígale: Padre, yo declaro en el nombre de Jesús. Padre bendito, Señor, que mis generaciones tienen el mover del Espíritu de Dios y que yugos se pudren, cadenas caen de sus vidas, de sus hombros, poderes de esclavitud y oprobio caen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, Dios del cielo, porque ellos en su desierto y nosotros en su desierto veremos su gloria, su mover y su fluir en el nombre de Cristo Jesús. Padre, dile ahí donde tú estás: yo solamente te pido, Señor, quiero estar sediento de tu presencia a pesar de problemas, situaciones, circunstancias, abundancias, sea lo bueno que esté pasando, por lo malo que sea, por lo muy bueno que esté pasando. Dígale: no quiero perder ese corazón sediento de su presencia, Señor, que solo tú puedas saciar mi vida. No quiero perder, Señor, mi oído de escuchar tus instrucciones cada día, cada momento, Señor. En el glorioso nombre de Cristo Jesús nos abandonamos en tus manos, mi Rey. Tu iglesia está en tus manos, Señor, y ahí no perecerá ninguna, Señor. Ninguno perecerá en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Bendiciones del Dios Todopoderoso para cada uno de sus vidas en Cristo Jesús. Mañana estaremos de nuevo en el ayuno a las 10 en punto de la mañana. La gracia y el favor de Dios está con cada uno de nosotros.